Mis padres me dijeron que yo no era parte del negocio familiar y me dejaron fuera de todo durante años, así que decidí abrir el mío, pero ahora que su negocio quebró, me llamaron para pedir ayuda. Pero ahora ellos pagarán todo el dolor que me causaron. ¿Soy un mal hijo por vengarme de algo pasado? Crecí entre herramientas viejas, olor a grasa y ese constante rechinar metálico de los elevadores hidráulicos que subían autos como si fueran juguetes pesados. Mis recuerdos de infancia están llenos de tardes enteras viendo a mi papá meter la cabeza bajo el capó de algún sedán viejo mientras mi mamá llevaba el control de las facturas, anotando a mano con una libreta raída los pagos pendientes de los clientes. A simple vista, éramos una familia unida construyendo un futuro sobre motores y bujías. Yo no conocía otro mundo. Nunca tuve vacaciones como los demás niños, no hubo parques de diversiones, ni cruceros, ni Disney. Para nosotros, una salida era ir a buscar repuestos a deshuesaderos lejanos o acompañar a mi padre a entregar piezas especiales a clientes antiguos. Era su forma de criarme, según él, para que aprendiera el valor del trabajo. A mí no me molestaba. De hecho, sentía una especie de orgullo por ser parte de algo que, supuestamente, iba a ser mío algún día. Al menos eso me repetían ellos cuando era más joven. Me decían que todo ese esfuerzo era para que yo y mi hermano tuviéramos algo propio, algo que ningún jefe nos pudiera quitar, y yo, ingenuo como era, lo creí. Durante años fui su sombra. Estuve ahí cuando el local sufrió una pequeña inundación por una tormenta y trabajamos turnos dobles para recuperar inventario. Estuve ahí cuando uno de sus socios de repuestos quiso estafarlos y juntos logramos confrontarlo y cortar relaciones antes de que el negocio se viniera abajo. Estuve ahí cuando mi mamá se quebró emocionalmente porque la contabilidad no cuadraba y tuve que ayudarle a reordenar todo mientras ella lloraba sobre los balances. Nunca les pedí nada. Nunca exigí un salario fijo ni reclamé tiempo libre. Solo estaba convencido de que ese taller también era mío, que estaba invirtiendo en mi futuro, y que si había que sangrar por levantarlo, lo haría sin dudar. Pero todo se empezó a torcer el día que terminé la universidad comunitaria con un título técnico en administración y les propuse que modernizáramos el negocio. Había tomado cursos extra por mi cuenta, incluso aprendí sobre marketing digital y ventas en línea, todo con el único objetivo de ayudarles a crecer. Les preparé una presentación entera en PowerPoint, con gráficas, comparativas de ingresos potenciales, y hasta modelos de tienda online para vender autopartes. Recuerdo perfectamente cómo se miraron entre ellos cuando terminé de hablar. Mi padre se cruzó de brazos y soltó un mira, hijo, te agradezco el esfuerzo, pero este taller funciona así desde hace 30 años y no necesitamos cambiar lo que ya funciona. Mi mamá intentó suavizar el golpe con un tal vez más adelante, cuando tu hermano termine su maestría, podemos hablar del futuro, pero fue peor. Sentí que me estaban pateando del lugar que me prometieron toda la vida. ¿Más adelante? ¿Cuándo mi hermano decidiera? ¿Desde cuándo él tenía más voz que yo? Porque a decir verdad, mi hermano jamás ensució las manos en el taller, jamás limpió aceite, jamás cargó cajas de repuestos. Mientras yo me partía el lomo ahí, él se iba de viaje con sus amigos, luego se fue a vivir con su novia a otro estado, y apenas llamaba una vez al mes. Esa conversación me dejó jodido por dentro. No dormí bien por semanas. Traté de no tomarlo personal, de decirme a mí mismo que quizás era un mal momento, que tal vez estaban nerviosos con tantos cambios, pero cada día que pasaba me confirmaba que no querían que yo formara parte de nada. Empezaron a relegarme a tareas básicas. Dejaron de contarme cosas importantes del negocio. Me enteraba de las decisiones por terceros. Me trataban como un simple empleado más, y cuando me atreví a reclamar, mi padre me soltó la bomba, mira, esto es un negocio familiar, pero no todos tienen la cabeza para liderar. A ti te va mejor fuera de aquí, haz tu camino en otro lado. Esa frase se me quedó grabada con un eco que aún hoy me quema el pecho. Porque no era solo un rechazo, era la confirmación de que jamás me vieron como parte esencial de ese lugar. Me usaron. Me necesitaron cuando todo era cuesta arriba y me desecharon cuando creyeron que ya no era útil. Me fui sin armar escándalo. Ni siquiera recogí mis herramientas. Cerré la puerta de esa maldita oficina y no volví a mirar atrás.
Pero dentro de mí se cocinó algo más fuerte que la tristeza, una furia lenta, densa, como petróleo caliente. Sabía que no podía quedarme en la frustración. Si ellos no me veían como parte del negocio, entonces construiría el mío desde cero. No por orgullo, no por demostrar nada, sino porque no pensaba permitir que me rompieran la vida como si fuera un error de cálculo. Así que tomé todo lo que había ahorrado durante esos años trabajando ahí, porque aunque no me pagaban como a un hijo, sí lo hacían como a un mecánico más, y empecé a moverme. Me mudé a Austin, donde había escuchado que los negocios orientados al futuro tenían más oportunidades. Renté un local pequeño con la poca plata que me quedó, y durante meses viví comiendo arroz y enlatados, compartiendo cuarto con 2 desconocidos, trabajando de día en otro taller para pagar el alquiler. Y de noche armando el mío. Estudié cada tendencia, cada movimiento en el mercado de vehículos eléctricos, me volví adicto a los foros, a los videos técnicos, a los manuales. Me obsesioné con la idea de crear algo que no solo compitiera con lo que ellos tenían, sino que lo aplastara con la fuerza de una realidad que ellos se negaban a ver. Me prometí que no volvería a buscar su aprobación. Que si algún día les hablaba otra vez, sería solo para cobrarles, centavo por centavo, cada gota del desprecio con la que me empaparon. Y ese día, finalmente, llegó. Pero no como yo esperaba. Porque no fui yo quien los buscó. Fueron ellos quienes, con la voz temblorosa y el tono de quien se traga su propio vómito, marcaron mi número después de casi 8 años de no decirme una mierda. Mi madre fue la primera en hablar. Su voz se quebró al segundo intento de fingir serenidad. Me dijo que el taller estaba al borde de la quiebra, que las deudas los ahogaban, que los bancos le cerraron el grifo, que ya no sabían qué hacer. Me habló de mi padre, de su salud deteriorada, de las cuentas que no cuadraban, del inventario que se quedó estancado. De los clientes que se fueron porque nadie quería comprar piezas para motores de gasolina cuando ahora todo el mundo quería baterías y actualizaciones eléctricas. Y mientras ella hablaba, yo solo respiraba. Respiraba profundo para no gritar, para no soltarle todo lo que me tragué durante años. No le colgué. No le grité. Solo le dije una sola cosa, con la calma más calculada que me he permitido en la vida: déjame pensarlo. Porque, en el fondo, ya había tomado una decisión desde hace mucho. Esa llamada no era el principio de nada. Era simplemente el punto exacto en el que mi plan empezaba a cobrar forma. Y si me preguntan si soy un mal hijo por lo que estoy a punto de hacer, no voy a decir que no. Pero tampoco voy a pedir disculpas. Porque esto no es venganza. Es justicia con intereses. Y apenas vamos empezando. Actualización 1. Pasaron exactamente 11 días desde aquella primera llamada antes de que mi padre se atreviera a marcarme directamente. No fue un mensaje, no fue un correo, no fue una nota tímida como las que solía dejar mi madre cuando era niño y llegaba tarde a cenar. No. Fue una llamada directa, cruda, de esas que no puedes malinterpretar. Recuerdo perfectamente que estaba en el taller revisando el estado de una camioneta de reparto cuya conversión a batería se estaba demorando por una pieza importada. Tenía grasa en los dedos y la cabeza llena de números, pero cuando vi su nombre en la pantalla, algo dentro de mí se detuvo. No por nervios ni nostalgia, sino por la brutal claridad de saber que, esta vez, yo tenía el control. Apreté aceptar con una calma que me sorprendió incluso a mí. La voz que escuché al otro lado ya no era la de ese hombre que una vez se paraba frente a mí con los brazos cruzados y la certeza de quien cree que el mundo gira a su favor. No. Esta vez era la voz de alguien que sabía que lo había perdido todo. Comenzó con un hijo tan suave, tan contenido, que me provocó una risa seca. No le di pie a nada emocional, no pregunté cómo estaba ni le di oportunidad de girar la conversación. Solo le dije que hablara claro, que me dijera qué carajo quería. Entonces empezó con el discurso que seguramente había ensayado en su cabeza durante días. Me soltó lo de siempre, que la situación económica del país estaba jodida, que los impuestos los tenían contra la pared, que los proveedores estaban exigiendo pagos anticipados, que los clientes ya no eran fieles como antes, que los empleados se les iban por ofertas mejores y que la competencia desleal los estaba matando. Escuché todo sin interrumpirlo.
Esperé con paciencia ese momento exacto en que, inevitablemente, tendría que tragarse su puto orgullo y pedirme ayuda. Y no falló. Estamos dispuestos a escucharte, a que nos expliques qué opciones hay, cómo podemos salvar esto entre todos, dijo, como si todavía existiera un nosotros. Me quedé en silencio un par de segundos y después le dije, con una frialdad que me sorprendió incluso a mí, claro, hay una forma. Pero será bajo mis condiciones. No me interesa salvar su taller. Me interesa comprarlo. Entero. ¿Cómo está? Con deudas, con inventario, con el terreno. Todo. Ustedes, si quieren, pueden quedarse trabajando ahí. Pero como empleados. Bajo contrato. Salario mínimo, sin beneficios. Y reportándole a alguien que no van a poder manipular. Porque ya no van a tener ni puta autoridad en nada. Del otro lado hubo un silencio largo. Tan largo que por un momento creí que había colgado. Pero entonces soltó una frase que nunca imaginé oír de su boca, eso sería, humillante. Y ahí fue donde perdí el control por un segundo. Me reí. Me reí fuerte. Me reí como se ríe uno cuando por fin la vida le paga con la misma moneda. Le dije que sí, que sería humillante, igual que lo fue para mí cuando me sacaron del taller como si fuera un bicho, como si no valiera nada. Le dije que yo también me sentí humillado el día que supe que mi hermano ya tenía asignada la oficina principal mientras yo apenas figuraba como ayudante en la nómina. Le dije que ahora la única diferencia era que él tenía una opción, aceptar el trato o ver cómo el banco les quita hasta los destornilladores. Porque sí, yo ya sabía de la deuda. Había hecho mis tareas. Me había reunido con contactos en la cooperativa local, había accedido a registros públicos y sabía exactamente cuánto debían, a quién, en qué condiciones y qué tipo de embargo se avecinaba. Y más importante, sabía que el banco estaba dispuesto a vender esa deuda con descuento a cualquier inversor dispuesto a asumirla. Inversores como yo. No me contestó. Colgó sin decir una sola palabra más. Y no lo culpé. Imagino que no debe ser fácil para un hombre como él digerir que el hijo al que echó sin piedad hoy tiene los medios para comprarlo a él como si fuera parte del mobiliario de segunda. Pero ese era apenas el primer movimiento del tablero. Porque mientras ellos dudaban, yo ya había iniciado todo el proceso. Llamé a mi abogado y le di luz verde para contactar a la cooperativa con una oferta concreta. Firmamos los primeros documentos de intención de compra y transferimos un adelanto para asegurar el derecho exclusivo de negociación. En una semana tenía la confirmación por escrito, si nadie más hacía una contraoferta en 7 días, la deuda pasaba oficialmente a mis manos. El número exacto era escalofriantemente bajo considerando el tamaño del terreno y el valor de los activos, pero eso no era un error, era la consecuencia directa de décadas de mala administración y ceguera empresarial. El mismo taller que una vez fue el orgullo de mi familia, hoy valía menos que una de mis camionetas de flota completamente equipada. Mientras todo eso se cocinaba, mi madre volvió a escribir. Esta vez fue un mensaje largo, casi desesperado, en el que intentaba apelar a ese lado emocional que sabía que aún sobrevivía en mí, aunque fuera a nivel mínimo. Me habló de su salud, de la presión alta de mi padre, de cómo las cosas se les fueron de las manos y de cómo sentían que habían cometido errores desde el amor. Usó palabras que nunca les había escuchado, como arrepentimiento, reflexión, culpa. Pero lo que no usó fue lo que más esperaba, no hubo un solo lo sentimos. No hubo un puto te fallamos. Porque al final, incluso ahora, siguen pensando que pueden salvar algo sin pagar el precio completo. Así que no le respondí. No porque no supiera qué decir, sino porque entendí que el silencio dolía más que cualquier frase. El silencio es el eco de todo lo que no escucharon cuando me lo suplicaba de joven. Y esta vez, ellos tendrían que tragarlo. El plazo de los 7 días pasó. Nadie hizo una contraoferta. La cooperativa me transfirió oficialmente la deuda, y con ello, el control legal de todos los bienes hipotecados. Técnicamente no era el dueño del taller todavía, pero era cuestión de tiempo. Porque o me entregaban el lugar de forma voluntaria, firmando la cesión y aceptando el acuerdo que les propuse, o el banco ejecutaba el embargo. Y yo,
desde luego, no iba a hacer nada para detenerlo. Y mientras tanto, en mi taller, las cosas seguían creciendo. La lista de espera de clientes se duplicó ese mes y tuvimos que contratar a 2 técnicos nuevos. Cada vez que veía un auto entrar, pensaba que cada centavo ganado me acercaba a verlos barrer el suelo de su propio infierno. Porque esa era mi meta. No solo comprarles el lugar. No solo poner mi nombre en la entrada. Quería verlos agachar la cabeza. Quería que cada cliente que alguna vez me vio como el hijo del dueño ahora supiera que yo era el único que sobrevivió. Que yo fui el único que supo adaptarse. Que yo era, finalmente, el puto dueño de todo. Actualización 2. Habían pasado poco más de 3 semanas desde que la deuda del taller fue oficialmente mía cuando el abogado de mis padres, un tipo gordo, con cara de querer caer bien pero sin éxito, intentó entorpecer el proceso con una carta de intención de apelación. Según él, la transacción presentaba conflicto de interés por vínculo familiar directo y por ende solicitaban una investigación sobre la legalidad de la adquisición. No pude evitar soltar una carcajada cuando leí esa línea. ¿Ahora sí éramos familia? ¿Ahora sí querían apelar al vínculo familiar? Lo que durante años no fue suficiente ni para sentarme en la puta mesa de decisiones del taller, ahora servía como base legal para tratar de sacarme del juego. Mi abogado se encargó de responder con un nivel de sarcasmo técnico que habría hecho llorar a cualquier egresado de derecho. Básicamente, les dijo que el conflicto de interés se anulaba automáticamente cuando la otra parte no había mostrado interés alguno en incluirme durante más de una década. Y que si tenían algo que alegar, se presentaran ante el juez con pruebas, porque nosotros teníamos todas. Desde copias de correos electrónicos donde me excluían de decisiones, hasta registros internos donde mi nombre jamás apareció ni como copropietario ni como socio, ni como una puta sombra. Lo curioso fue que no lo volvieron a intentar. Su abogado desapareció tan rápido como apareció, y en menos de 2 semanas, la ejecución de embargo ya tenía fecha. El banco, contento como cerdo en barro, nos convocó para una reunión de conciliación donde formalizarían la transferencia del local en caso de que mis padres accedieran a evitar el juicio. Les convenía. Les ofrecía ahorrarse abogados, cortes, tiempo, y sobre todo, evitar que su fracaso fuera más público de lo que ya era. Y ahí fue cuando supe que iban a ceder. No por dignidad, porque eso lo perdieron el día que me hicieron a un lado, sino porque ya no tenían otra opción. Estaban acorralados. Sin fondos. Sin clientes. Sin el favor de nadie. Mandé a Lisa, mi directora de operaciones, a hacer la inspección completa del lugar. Ella llevaba años conmigo, fue de las primeras personas en confiar en mi visión cuando empecé el negocio. Conoce más de vehículos eléctricos que la mitad de los ingenieros de Tesla que salen de MIT y tiene esa frialdad quirúrgica para analizar un lugar y decirme exactamente cuánto vale y cuánto no. Le pedí que no tuviera contemplaciones. Que fuera honesta. Quería saber con exactitud qué tan jodido estaba el lugar que alguna vez fue intocable. Me mandó más de 80 fotos, 5 grabaciones de video y un informe de 23 páginas donde detallaba cada rincón podrido del taller. Desde el sistema eléctrico obsoleto, los baños con fugas de agua, los elevadores hidráulicos oxidados, hasta las cámaras de seguridad que no funcionaban desde hace años. El inventario era tan inútil como predecible, repuestos de motores de combustión que nadie quiere ya, cajas enteras de carburadores que no valen ni para adornar, llantas usadas, baterías descargadas y herramientas de hace 3 décadas. Pero el lugar tenía una joya escondida, la ubicación. En plena zona industrial de un vecindario que empezaba a reconvertirse gracias a los subsidios estatales para energías limpias. Era perfecto. Tenía lo que necesitábamos para expandir sin tener que construir desde cero. Cuando terminé de leer el informe, llamé a mi publicista. Le dije que quería algo grande, algo que la gente notara desde la carretera. Algo que gritara que ahí empezaba una nueva era. Mandamos diseñar un cartel gigante de lona industrial que diría, próximamente, Eléctricos del Sur, donde el pasado se conecta al futuro. En la parte inferior, justo en la esquina, le pedí que incluyeran una frase pequeña pero poderosa, fundado por quien fue rechazado aquí mismo.
Mientras eso se organizaba, mandé a preparar los contratos laborales. No por capricho, sino por estrategia. Sabía que al final, mis padres no tendrían más remedio que aceptar. Pero también sabía que si les presentaba los términos de forma directa, sin preámbulo, iba a poder ver la derrota reflejada en sus rostros. Quería que supieran que cada palabra que estaban por firmar era exactamente lo que me negaron durante años. Les ofrecí trabajo, sí. Pero no como favor. No por lástima. Les ofrecí trabajo como quien ofrece una escoba al tipo que te humilló, y ahora barre en la empresa que construiste desde las cenizas que él dejó. El día en que mi madre volvió a llamarme fue un viernes por la tarde. Su tono había cambiado. Ya no había súplica. Ya no había lágrimas. Esta vez intentó apelar a la lógica, al deber moral. Me dijo que no estaban pidiendo caridad, sino una oportunidad para empezar de nuevo. Que entendían mis condiciones y estaban dispuestos a aceptarlas. Que solo pedían respeto. Esa palabra, respeto, me sonó como una puñalada. Porque si algo me negaron siempre fue eso. El respeto no se pide cuando todo se ha perdido. El respeto se construye. Y ellos lo dinamitaron desde el día en que decidieron que el negocio familiar tenía cupo solo para uno. Y ese uno no era yo. A la semana siguiente, confirmaron su asistencia a la reunión con el banco. Les mandé una copia impresa del cartel que íbamos a colgar. Solo para que supieran, con anticipación, lo que vendría después. No hubo respuesta. Pero sé que lo vieron. Porque el lunes, cuando la reunión finalmente ocurrió y ambos entraron con el rostro pálido, derrotado, sin una pizca de arrogancia, me bastó con mirar sus ojos para saber que la imagen los había atravesado como cuchillas. El director del banco nos saludó como si fuéramos viejos amigos y en menos de 20 minutos firmaron la sesión. El local era mío. Completamente. Legalmente. Con papeles, con sellos, con testigos. Lo único que restaba era la entrega formal. Y yo ya tenía preparada cada maldito detalle de ese día. Porque la verdadera humillación no era perder el local. Era tener que entregarlo al hijo que consideraron prescindible. Era ver mi nombre en la entrada. Era saber que ahora iban a depender de mí para seguir pagando su renta. Para comprar su comida. Para no terminar vendiendo hasta los cubiertos. Y mientras firmaban, yo pensaba en cada noche que dormí en un sofá, en cada comida barata, en cada maldito día que trabajé sin descanso para llegar hasta ahí. No por venganza. No por odio. Sino por justicia. Porque si ellos se permitieron borrarme de su historia, yo no iba a darles el gusto de desaparecer en silencio. Iba a reaparecer. Más fuerte. Más grande. Más preparado. Y con la factura exacta que ellos mismos generaron. Lo único que yo hice fue cobrarla. Y no pienso darles ni un centavo de cambio. Actualización 3. Pasaron exactamente 15 días desde la firma hasta que llegó el momento de hacer la entrega oficial del local, y aunque todo ya estaba cerrado legalmente, para mí esa ceremonia de traspaso no era un trámite más. Era simbólicamente el cierre definitivo de una etapa que me había destrozado y reconstruido tantas veces que ya ni siquiera podía identificar al tipo que una vez lloró en la parte trasera de ese mismo taller. El día en que su padre lo echó sin contemplación. Y sí, me tomé el tiempo de planear cada detalle de esa mañana como quien prepara una obra maestra en venganza. No solo para que se sintiera personal, sino para que quedara claro que no se trataba de un capricho ni de un ajuste de cuentas emocional, como el abogado idiota de ellos me había acusado en una carta posterior. No. Se trataba de dejar claro que todo lo que estaba ocurriendo era consecuencia directa de años de decisiones egoístas, de desprecio y de orgullo maldito. La mañana comenzó temprano. A las 6 ya estaba en el nuevo local, acompañado de mi equipo más cercano. Mandé a traer una lona gigante que cubría toda la fachada del antiguo taller, con el nuevo logo de Eléctricos del Sur impreso en vinilo reflectante, para que brillara incluso con la luz tenue de un amanecer nublado. No me importó gastar miles de dólares en eso, porque sabía que ese cartel iba a ser la primera imagen que destrozara sus viejas ideas de superioridad.
Además, alquilé una food truck con café y desayuno gratis para los vecinos, mecánicos de otros talleres, proveedores locales y todo aquel que pasara por allí. No por generosidad pura, sino porque entendía que si quería enterrar la imagen de los fundadores y sembrar la mía como nuevo rostro del lugar, tenía que hacerlo con inteligencia, con precisión y con la dosis justa de espectáculo. Y esa mañana, yo era el jodido director del show. Mis padres llegaron puntuales. Demasiado puntuales. A las 8 en punto los vi bajarse de un auto prestado, porque su camioneta ya había sido embargada la semana anterior, algo que supe porque el mismo tipo que se encargó del retiro fue quien me entregó el reporte. Mi madre llevaba un abrigo que le quedaba grande, con las mangas caídas como si ya no tuviera fuerza ni para vestirse con dignidad. Mi padre, en cambio, iba vestido con la misma camisa que usaba en los eventos importantes del pasado, aunque esta vez desabrochada del cuello y arrugada, como si ni siquiera le interesara fingir que conservaba el control. Caminaban lento, sin mirarse entre ellos, como si supieran que lo que estaban a punto de entregar no era solo un edificio, sino todo lo que alguna vez creyeron que estaba asegurado. No los saludé con efusividad ni con frialdad. Solo con un asentimiento cortés, suficiente para marcar distancia, pero sin cruzar la línea del desprecio abierto. Quería que todo se viera profesional. Impecable. Irrefutable. El notario estaba listo, los papeles organizados y el contrato de arrendamiento laboral, ese que establecía sus nuevas condiciones como empleados del negocio, impreso en papel grueso, con cada cláusula marcada y resaltada. Antes de iniciar, pedí permiso para hacer un pequeño discurso frente a los presentes, que ya eran más de 30 personas entre conocidos del vecindario y empleados actuales. Me subí a una pequeña tarima improvisada y hablé con una claridad que me dolió más de lo que esperaba, pero que no podía contener. Dije que ese taller representaba una historia familiar que durante años excluyó a uno de los suyos por no encajar con las expectativas de quienes no supieron ver el futuro. Dije que, mientras algunos se quedaron mirando al pasado con arrogancia, otros nos vimos obligados a mirar hacia adelante con rabia, con hambre, y con la urgencia de sobrevivir en un mundo que no perdona la terquedad. Dije que esa nueva etapa era el resultado directo de haber sido echado, menospreciado y ninguneado, pero también de haber creído que podía construir algo desde el vacío. No mencioné nombres. No hice referencias directas. Pero cada palabra fue una daga que cortó donde debía cortar. Cuando terminé, los aplausos no fueron eufóricos, pero sí sinceros. La gente entendía. No hacía falta explicar demasiado. Después, di la orden y el cartel cayó con un zumbido limpio, dejando al descubierto el nuevo nombre, los nuevos colores, el nuevo rostro del lugar. Fue un momento perfecto. Pude ver cómo mi madre apretaba los labios para no llorar y cómo mi padre bajaba la mirada hacia el suelo como si estuviera buscando alguna explicación que ya no existía. Les ofrecí los contratos laborales sin ceremonias. Les expliqué, sin adornos, que si firmaban, comenzaban la siguiente semana bajo la dirección de mi encargada de operaciones. Que no habría beneficios especiales. Que no habría excepciones. Que serían tratados como cualquier otro miembro del equipo. Ni más ni menos. Ellos no dijeron nada. Firmaron. Con manos temblorosas. En silencio. Como si ya no quedaran fuerzas ni para discutir. No esperé a que se despidieran ni intenté intercambiar palabras vacías. Apenas terminó el trámite, volví con mi equipo a revisar los planos de remodelación. Iba a tumbar 2 paredes internas, instalar un área de carga para autos eléctricos. Reconvertir la zona de exhibición en un centro de diagnóstico y montar un laboratorio técnico en el espacio que antes era la oficina de dirección de mi padre. Todo iba a cambiar. Todo. Porque este no era un negocio recuperado. Era una reconstrucción desde las ruinas. Esa misma noche, mi hermano me escribió por primera vez en más de 4 años. No me saludó ni preguntó cómo estaba. Solo dijo que se había enterado de lo del taller y que le parecía exagerado todo el show. Que si tenía algo de decencia, podría ofrecerle a él una posición administrativa ya que tenía experiencia con hojas de cálculo y análisis financiero. No respondí.
Solo le reenvié el mismo contrato que le ofrecía a mis padres, con el sueldo base de limpieza de partes mecánicas y las horas de turno ya asignadas. Su contestación fue tan patética como predecible, un vete a la mierda con mayúsculas. No volví a saber de él. No lo necesito. Esa noche dormí como nunca antes. No porque sentía que había ganado, sino porque por fin se había cerrado una puerta. Una puerta que durante años me mantuvo atrapado en una necesidad absurda de aprobación familiar. Ahora ya no quería su validación. Ni su perdón. Ni siquiera su reconocimiento. Solo quería que cada día, al ponerse el uniforme de empleados, recordaran quién los contrató. Y que cada vez que suene el timbre del taller, sepan que están trabajando para el mismo al que un día le dijeron que no tenía futuro. Y eso, para mí, es más valioso que cualquier disculpa. Porque el respeto que nunca me dieron, ahora se los voy a cobrar con trabajo. Con reglas. Y con la frialdad que ellos mismos sembraron. Actualización 4. Había pasado poco más de medio año desde la transformación del antiguo taller, y el contraste entre lo que fue y lo que es hoy no solo se notaba en los planos o en la pintura de las paredes. Era palpable en el ambiente, en la energía de la gente, en la forma en que los clientes llegaban con la mirada curiosa y se iban con una sonrisa. Los pedidos habían duplicado la proyección original del primer trimestre. Las listas de espera para conversiones completas de PQPS se alargaban semana a semana, y lo que al inicio parecía una apuesta arriesgada se había convertido en un imán de contratos. Incluso flotas comerciales empezaron a buscarnos para electrificar sus unidades. Teníamos trabajo para rato, y la reputación que nos habíamos ganado no era resultado de suerte, era producto de lo que ellos me negaron durante años: visión, trabajo colectivo, innovación y sobre todo, respeto al talento joven. La antigua oficina de mi padre, ese espacio vetusto que alguna vez simbolizó su autoridad intocable, fue completamente demolida. En su lugar construimos un centro de descanso para conductores, con sillones reclinables, estaciones de carga rápida, café gratuito y wifi de alta velocidad. Instalamos paneles solares en el techo para cubrir parte del consumo eléctrico del taller y aplicamos para un incentivo estatal que premia a negocios sostenibles con beneficios fiscales y visibilidad en medios locales. Y justamente por esa visibilidad fue que recibí un correo de un periodista de la sección de innovación de uno de los portales más leídos del estado. Quería hacer un reportaje sobre el auge de negocios que mezclaban reparación automotriz con soluciones limpias. Le dije que sí sin pensarlo. No por protagonismo, sino porque sabía que era el momento perfecto para contar la historia con mis términos, sin filtros, sin adornos. Y esta vez, con el micrófono apuntando hacia mí. El día de la entrevista llegó en un miércoles soleado. El equipo de prensa llegó con cámaras, drones, micrófonos y toda esa parafernalia que suele poner nerviosa a la gente que no está acostumbrada a hablar en público. Yo no tenía miedo. Al contrario. Era como si hubiese esperado este momento toda la vida. Caminé con el periodista por cada área del taller mientras él hacía preguntas. Le mostré las estaciones de trabajo, el laboratorio de pruebas, el área de capacitación que usamos para entrenar a mecánicos recién salidos de programas técnicos. Hablé con nombres, cifras, proyecciones, pero también con memoria. Le conté cómo llegué a ese punto. Cómo fui rechazado. Cómo construí mi taller desde la nada. Cómo terminé comprando el lugar donde me cerraron la puerta en la cara. Y lo más importante, como hoy ese mismo lugar daba empleo a más de 20 personas, muchas de ellas jóvenes, latinos, veteranos, incluso uno que estuvo en prisión y al que nadie quería contratar. Aquí, todos tenían una oportunidad. Menos aquellos que nunca me la dieron a mí. Lo llevé al fondo del taller, justo donde antes estaba la bodega de repuestos viejos. Ahora era un espacio abierto con un mural enorme pintado por artistas locales. En el centro del mural, una figura masculina con un destornillador en una mano y una batería en la otra, envuelto en cables que se transformaban en raíces. Abajo, una frase pintada con fuerza: lo que no te dieron, constrúyelo. El periodista me preguntó si esa figura era yo. Me encogí de hombros y le dije que era cualquiera que alguna vez fue despreciado, ignorado o subestimado.
Cualquiera que decidió que no necesitaba permiso para existir. El artículo salió publicado 5 días después y se volvió viral en cuestión de horas. No solo por la historia de superación, sino por lo que representaba en un estado que siempre ha sido símbolo del culto a lo tradicional. Comentarios llegaban de todas partes. Correos de empresarios, estudiantes, ex clientes del taller viejo que se disculpaban por haberme dado la espalda, incluso padres de jóvenes que querían trabajar conmigo porque, según ellos, usted representa lo que debería ser el futuro. No lo voy a negar, me sentí validado. Por primera vez no como hijo de nadie, no como el despedido del taller, sino como fundador de algo real. Propio. Ganado a pulso. Esa misma semana, mi madre volvió a escribirme. Esta vez no fue una súplica. Fue una mezcla extraña entre reclamo pasivo y quejido disfrazado de nostalgia. Me dijo que desde que salió el artículo, los viejos amigos del barrio ya no les hablaban como antes. Que los proveedores con los que trataban de vez en cuando ahora les colgaban con frialdad. Que los vecinos les hacían comentarios sarcásticos cuando iban al supermercado. Me escribió que sentía que todos lo señalaban como si fueran parásitos que vivían de su hijo. Que se sentía humillada por la narrativa que se había vuelto pública. Esa palabra, humillada, me hizo cerrar los ojos un segundo mientras el estómago se me revolvía. No por culpa, sino por ironía. Porque durante años me tragaron con desprecio. Me ningunearon, me ignoraron, me borraron. Y ahora, que por fin el mundo les daba la espalda, descubrían lo que se siente no ser defendidos por nadie. No respondí. Porque no hacía falta. Ya no había discusión que sostener. Ya no había debate. Las acciones hablaban solas. Ellos estaban cosechando exactamente lo que sembraron. Y si ahora les tocaba cargar con la incomodidad de que todos supieran quiénes eran realmente, entonces bienvenidos al infierno que me tocó vivir a mí, pero con una diferencia, yo salí de ese lugar caminando. Ellos están encerrados en el sin salida. A veces, cuando termino mi jornada, me siento en la entrada del taller y los observo barrer el piso o revisar inventario. No los vigilo como un carcelero. Solo los miro. No por morbo ni por superioridad. Los miro como uno mira a un recuerdo doloroso que ya no duele tanto. Como quien mira un capítulo cerrado que, sin embargo, sigue respirando cerca. Nunca se me acercan más de lo necesario. Nunca me miran directo a los ojos. Y me queda claro que no es miedo. Es vergüenza. Y eso, aunque no lo pidan, ya es una forma de justicia. Porque a diferencia de lo que ellos hicieron conmigo, yo les di un lugar. Limitado, sí. Pero un lugar. Y cada día que pisan ese taller bajo mis condiciones, confirman que ya no están del lado del poder. Están del lado de quienes lo perdieron. Y lo saben. Vaya que lo saben. Actualización 5. Había pasado un año exacto desde aquella mañana en que mis padres firmaron los contratos como empleados del negocio que tanto defendieron como su legado exclusivo. Ese taller oxidado que siempre creyeron que solo sobreviviría si seguían aferrados al pasado. Un año desde que, por primera vez, pisaron esas instalaciones sin el poder de decidir sobre nada, sin autoridad sobre el mínimo tornillo. Sin voz que valiera más que la de cualquier otro obrero que trabaja 8 horas para ganarse el pan. 12 meses desde que sus manos firmaron sin dignidad un contrato que, aunque no lo dijeran en voz alta, sabían que representaba su caída. Un año desde que toda la arrogancia construida con décadas de mandato se derrumbó con una sola firma bajo el logo de Eléctricos del Sur. En ese tiempo, el negocio explotó de una forma que ni yo mismo había imaginado con tanta precisión. Lo que empezó como un taller especializado en conversiones se convirtió en una central completa de innovación automotriz. Firmamos convenios con 2 universidades técnicas locales para pasantías, nos asociamos con una empresa canadiense para traer kits de conversión con tecnología patentada. Y hace apenas 2 semanas cerramos un contrato de mantenimiento exclusivo con una compañía de reparto que nos entregó 15 vans eléctricas para que nos encargáramos de su operatividad. El flujo era constante, y a pesar del volumen de trabajo, lo que más me enorgullecía era ver cómo habíamos formado un equipo de verdad, sin jerarquías huecas, sin apellidos por encima de méritos.
Aquí se premiaba el que trabajaba, no el que decía ser dueño de un apellido que ya no pesaba nada. Esa mañana en particular, recibí una llamada del comité de la Cámara de Comercio del condado. Me informaron que habían revisado nuestro crecimiento, las cifras, la inversión comunitaria y la generación de empleo. Me dijeron que, tras una deliberación, me habían elegido como empresario joven del año. Pensé que era una broma. Les pregunté si estaban seguros, si no se habían confundido de número, y la mujer al otro lado de la línea soltó una risa seca y profesional. Me dijo que no, que de hecho mi historia había sido propuesta por más de una persona. Les había impactado el hecho de que, sin herencias ni apoyo, había tomado un terreno a punto de ser embargado y lo había transformado en uno de los 5 talleres más rentables del estado. Me invitaron a una gala con cena formal, entrega de premios y cobertura de prensa local. Les dije que sí. No lo dudé ni un segundo. Porque aunque ya no me movía la necesidad de probarle nada a nadie, había algo en esa ceremonia que cerraba un ciclo. Algo que necesitaba presenciar. La semana previa al evento fue caótica. El taller no paraba de recibir solicitudes, la agenda estaba llena y además me estaba preparando para abrir una segunda sede en Houston. Pero me tomé el tiempo de planear todo para esa noche. Compré una mesa completa, llevé a mis empleados más antiguos, incluso a Lisa, que al inicio dudaba si debía ir porque ella solo era técnica, y le dejé claro que sin ella nada de esto existiría. Mandé a reservar 2 asientos extra con nombre y apellido, uno para mi padre y uno para mi madre. No porque creyera que vendrían. No porque quisiera reconciliación. Sino porque sabía que les llegaría la notificación. Y sabía que iban a leerla. Y que cada palabra en ese sobre iba a pesar más que cualquier carta que ellos alguna vez me negaron. Era un mensaje, silencioso pero firme, si querían asistir, podían sentarse a mirar. No a hablar. No a celebrar. Solo a presenciar cómo aquel hijo sin cabeza para liderar recibía un reconocimiento frente a todos. La noche del evento, el salón estaba lleno. Ejecutivos, emprendedores, funcionarios públicos, empresarios de toda la región. Cuando llamaron mi nombre, caminé hasta el estrado sin buscar rostros conocidos. Pero, por instinto, mis ojos se clavaron en esa esquina donde deberían estar sentados ellos. Las 2 sillas reservadas estaban vacías. Intactas. Con su nombre escrito en tarjetas pequeñas y elegantes que nadie recogió. Me tomó un segundo procesarlo. No me dolió. No me enfureció. Me alivió. Porque entendí que su ausencia era la confirmación definitiva de que ya no me afectaban. Que incluso frente al éxito más rotundo, seguían siendo incapaces de mostrarse, de apoyar, de aceptar. Y eso, lejos de hacerme sentir menos, me dio una certeza aún más poderosa, ya no les debía nada. Ni resentimiento. Ni cariño. Ni invitaciones. El discurso lo di con el mismo tono con el que hablo en el taller. Sin filtros, sin protocolos vacíos. Hablé de la importancia de creer en uno mismo cuando nadie más lo hace. De cómo las familias también pueden ser trampas. De cómo la dignidad no se compra ni se regala, se construye a diario, con decisiones duras y consecuencias inevitables. Dije, sin titubear, que había sido rechazado por quienes deberían haberme protegido, y que esa fue la mejor lección que me dejaron. Porque gracias a eso, aprendí a caminar solo. Y que hoy no estaba ahí por talento nato, ni por suerte, sino por cada día que me levanté con el estómago revuelto por el coraje de no haber sido suficiente para los míos. Cuando bajé del estrado, los aplausos eran muchos, pero lo que más me impactó fue la cantidad de jóvenes que se me acercaron después. Me dijeron que sus padres también les habían dado la espalda. Que también estaban intentando abrirse camino sin red. Que mi historia les había dado una imagen distinta de lo que significa triunfar, no como un cuento perfecto, sino como una respuesta al dolor. Me tomé el tiempo de hablar con todos. Porque ellos eran yo hace 10 años. Y si alguien me hubiera dado una palabra de aliento en ese entonces, tal vez el camino habría dolido menos. Al día siguiente, cuando llegué al taller, me esperaban 3 sobres sobre mi escritorio. Uno era de un proveedor. Otro era publicidad.
Y el último, sin remitente, era una carta. La letra era inconfundible. Era de mi madre. No hubo introducción ni firma. Solo una página escrita a mano, con tinta corrida y letra temblorosa. Me decía que habían visto el evento por internet. Que lo vieron todo. Que no sabían si tenían derecho a estar ahí, pero que sintieron cada palabra como una cuchillada. Que no sabían cómo enfrentar el hecho de que ahora el mundo entero sabía lo que ellos habían hecho. Que no podían caminar por la calle sin sentir vergüenza. Y que, por primera vez, se preguntaban si merecían perdón. Al reverso, dibujó una flecha con una frase: si aún hay lugar para nosotros, aquí estaremos. Esa misma hoja, sin escribir una palabra más, la doblé con calma y escribí en la parte de afuera la dirección del taller. Luego agregué una sola línea debajo: recepción. Turno de limpieza nocturno. Entrada por la puerta trasera. No fue crueldad. Fue lógica. Fue el precio de la dignidad. Porque si algo aprendí en este camino es que los lazos de sangre no justifican la impunidad. Y si ahora ellos tienen que entrar por la puerta trasera a limpiar el mismo suelo que una vez usaron para pisarme, entonces estamos empezando a equilibrar la balanza. Porque la justicia no siempre grita. A veces simplemente barre. Y ahora, ellos van a barrer lo que alguna vez creyeron suyo. Bajo mis condiciones. En mi terreno. Sin ninguna corona. Sin ningún trono. Y sin derecho a reclamar ni una sola puta palabra. Actualización final. Había pasado casi año y medio desde aquella primera llamada desesperada de mi madre, y ahora que lo pienso, no fue el tiempo lo que transformó las cosas, sino la constancia de los hechos, uno tras otro. Cayendo como piezas de dominó sobre la historia que mis padres se negaron a reescribir cuando aún podían. Hoy, si me paro al borde del taller, justo donde antes ellos solían tener una silla de madera para sentarse a observar los autos entrar y salir, lo único que veo es una postal completamente distinta. Ni los muros son los mismos, ni el aire se siente igual. Incluso los sonidos han cambiado. Ya no se escuchan motores de combustión tosiendo aceite. Ahora se oye el zumbido suave de los sistemas eléctricos, el pitido de diagnóstico, la voz de los técnicos compartiendo ideas entre estaciones. Aquel espacio que alguna vez funcionó como un museo del pasado, hoy late como un motor limpio y moderno. Y, en el rincón más callado del taller, donde antes había un cuarto de repuestos viejos que olía a humedad y a abandono, ahora están ellos. Mis padres. Cada uno cumpliendo las funciones que firmaron. Mi madre limpia el área de espera, pasa el trapo con lentitud y sin levantar la cabeza, evitando las miradas, como si eso la protegiera del juicio mudo que flota en el ambiente. Mi padre se encarga de clasificar baterías viejas, organizarlas en palets para reciclaje, bajo la supervisión de un chico de 23 años que lleva menos de 6 meses en el taller. Pero que ha demostrado más humildad y compromiso que el líder familiar que alguna vez se creyó intocable. No hay dramatismo. No hay insultos. No hay diálogos cargados de tensión. Solo silencio. Una rutina mecánica que, por sí sola, es la mayor declaración de derrota que he presenciado. No necesitan decir que lo entienden. Sus cuerpos lo gritan. Sus gestos lo confiesan. La forma en que entran por la puerta trasera 10 minutos antes del turno, la forma en que se despiden sin buscarme con la mirada, la forma en que nunca mencionan el pasado. Es como si el tiempo se hubiera encargado de ponerlos en su lugar sin que yo tuviera que gritarlo. Y, para ser honesto, nunca imaginé que la venganza tuviera este sabor. No es dulce. Tampoco amargo. Es seco. Como tragar tierra después de una tormenta. Pero tiene algo adictivo. Porque aunque no lo disfruto con carcajadas ni brindis, tampoco me pesa. Me tranquiliza. Me ordena. Hace poco uno de los chicos nuevos me preguntó si eran mis padres. No le respondí de inmediato. Se refería a ellos con respeto, como se hace cuando uno nota que hay historia detrás de las miradas. Le dije que sí, que alguna vez lo fueron. Me miró con extrañeza. Luego preguntó por qué trabajaban ahí. Le dije la verdad, sin adornos, porque la vida les cobró lo que me robaron.
Se quedó callado. Pero desde ese día, lo saludó con más cautela. No por miedo, sino porque entendió que, detrás de esas personas silenciosas, había un eco de decisiones que pesaban más que cualquier máquina en el taller. Hace 3 semanas, mi madre dejó una nota sobre el escritorio de la administradora. En ella pedía unos días libres porque tenía una cita médica importante. No era para ella, sino para mi padre. Al parecer, necesitaba un tratamiento cardiológico continuo y no podían pagar el copago del seguro. La nota no iba dirigida a mí, pero la leí igual. No me hizo temblar. No me movió nada. Lo que me hizo pensar fue lo que decía al final: no estoy pidiendo ayuda. Solo quiero saber si aún tengo derecho a usar mis días acumulados. Esa frase me pareció tan simbólicamente justa, tan directa, tan alejada del tono manipulador de hace años, que autoricé los días sin dudarlo. No porque sintiera compasión. No porque quisiera sanar nada. Sino porque entendí que finalmente, por primera vez en décadas, estaban empezando a entender cómo funciona la vida cuando uno ya no manda. Esa misma semana, uno de los clientes frecuentes, un hombre jubilado que trae su camioneta eléctrica cada 2 meses para chequeo, me trajo una caja con fotos viejas que, según él, encontró en un mercado de pulgas. Pensó que podrían ser mías. Y sí, lo eran. Fotos del taller antiguo, de mí de niño lavando autos, de mi madre sentada en la recepción con una sonrisa, de mi padre con las manos llenas de grasa, abrazando a mi hermano frente a un motor recién reparado. Las miré durante horas. No lloré. No me rompí. Pero algo dentro de mí se cerró. Porque entendí que esa versión de nosotros ya no existe. Nunca existió, en realidad. Era una imagen editada por la costumbre. Una mentira que repetimos tanto que se volvió cómoda. Hoy, esas fotos están guardadas en una caja de herramientas vieja en mi oficina. No las tiré. Pero tampoco las exhibo. Las guardo como quien guarda el acta de defunción de un apellido. Y ahora, cuando me preguntan si me arrepiento, si me siento mal por lo que hice, si alguna parte de mí se duele por ver a mis padres barrer el taller que creyeron eterno, respondo con una verdad que no necesita disfraz: no me duele. No me pesa. Porque no les hice nada que no fuera una respuesta directa a sus acciones. No los golpeé. No los humillé en público. No los eché a la calle. Les ofrecí trabajo. Digno. Legal. Bajo condiciones iguales a las de todos. Y ellos lo aceptaron. Porque no les quedó de otra. Porque sabían que la otra opción era peor: desaparecer. Y eso, aunque nunca lo digan, les dolería más que cualquier castigo. Porque si hay algo que siempre quisieron, fue que su nombre significara algo. Y ahora, lo único que queda es mi marca, mis decisiones, mi visión. Ellos solo ejecutan. La última vez que los vi de cerca, fue cuando hubo un corte de energía parcial por una falla en la red externa. Salí a revisar los generadores con Lisa y pasé junto a mi padre sin decir nada. Él se quitó los guantes, bajó la mirada y murmuró algo que apenas pude escuchar. No me detuve. No me interesaba. Ya no busco palabras. Ya no necesito gestos. Ya no me mueve nada que venga de ahí. Porque entendí que el verdadero poder no es gritar que ganaste. Es seguir avanzando mientras el otro recoge las piezas de lo que destruyó con sus propias manos. Y si eso me hace un mal hijo, entonces que lo digan. Que lo griten. Que lo repitan donde quieran. Yo ya no me escondo. Ya no explico. Porque la única opinión que me importaba, ya no tiene voz. Y eso, aunque les duela, también lo eligieron ellos. Porque yo nunca quise vengarme. Solo quise que entendieran. Y ahora, cada día que entran por esa puerta trasera, cargando herramientas, barriendo suelos, recibiendo órdenes de un sistema que yo construí, cada puto día, lo entienden. Y no hay castigo más justo que ese.